Sí, Mirna, Francesco, una historia que realmente sorprende todavía a los vecinos de Puente Alto, pero también a los vecinos del sector oriente de la capital. ¿Por qué? Porque esta es la historia del solitario de Apoquindo, una persona que era profesor de día y ladrón de noche, así de sencillo. Profesor de día, ¿dónde? En la comuna de Puente Alto, en un centro cultural de la municipalidad, y luego en la noche resulta que se dedicaba a robar establecimientos comerciales, ponte tu mini markets, en las cercanías del metro Apoquindo. Por eso se le conoce como el solitario de Apoquindo, ya que robaba cerca de este metro. Solitario porque además actuaba solo, es decir, llegaba a estas tiendas sin acompañantes, sin una pareja, sin una persona que lo esperara afuera, y cometía este delito. Más de 13 delitos al menos. ¿Qué les parece si revisamos la siguiente nota que preparó nuestra compañera Javiera Acuña para que entendamos más de este profe de día, ladrón de noche? Se hacía pasar por cliente y luego asaltaba locales comerciales en el sector oriente haciendo uso de su arma aparentemente de fuego. Se trata de el solitario de Apoquindo. La pregunta es la siguiente: ¿podría usted siquiera sospechar que esta persona impartió una clase en una corporación cultural? Como si no pudiera ser peor el panorama. Le sumamos otro dato. Este sujeto tiene antecedentes por el delito de abuso sexual. Hay delitos en los que este sujeto efectivamente sí sustrajo una gran cantidad de dinero, aproximadamente 600.000 pesos, pero hay delitos en los que él solamente logró sustraer 10.000 pesos o 9.000 pesos. Logramos determinar que la sustracción no es más de 2 millones de pesos, lo que él logró sustraer en los 14 delitos en que se logró acreditar su participación. Dedicado al arte de día y a los asaltos por las tardes, este individuo tenía un modus operandi que se repitió en los al menos 13 asaltos por los que se le investiga. Esperaba a que el local quedara vacío para entrar, luego fingía ser cliente hasta que de pronto cambiaba su actitud. Entraba al mesón con pistola en mano, pero siempre apuntando hacia abajo. Así, y con una calma impresionante, intimidaba a sus víctimas, quienes procuraba fueran mujeres. Una vez concretado el atraco, huía del lugar de una forma bastante particular. El sujeto ingresaba a locales comerciales, los cuales eran atendidos frecuentemente por mujeres, y procedía a intimidar a estas vendedoras con un arma de fuego y le solicita la recaudación del dinero. Se movilizaba en metro, el delito ocurría a tal hora y 1 minuto, 2 minutos después el sujeto tenía el ingreso del metro más cercano del sitio del suceso. Este hombre ya tenía condenas previas por los delitos de robo con intimidación y abuso sexual. Tal vez lo que más preocupa es que llegó a impartir una clase de artesanía en un centro cultural, donde probablemente nadie sospechaba de su real trabajo. En uno de los delitos él comete un abuso sexual. En ese delito en particular era segunda vez que este sujeto actuaba al interior de este local, y aparte segunda vez que es la misma víctima que había sido afectada por este mismo sujeto. Y en la segunda oportunidad fue que, claro, este sujeto, luego de proceder a la intimidación, comete el abuso sexual. El sujeto es reiterativo en este tipo de delito. Él ya había cumplido condena por robo con intimidación y abuso sexual. Los asaltos, ocurridos entre mayo y agosto, por suerte llegaron a su fin. Las cámaras de seguridad fueron claves para dar con la identidad y el paradero de este particular ladrón. Es precisamente a través del análisis de cámaras de seguridad de los locales afectados, de cámaras de seguridad de sitios aledaños a dichos locales comerciales, y también de las cámaras ubicadas al interior de las estaciones de metro cercanas a dichos lugares donde se cometían los ilícitos, que se logró confirmar la identidad del autor de al menos 13 delitos de robo con intimidación. Luego, a través de la detención de este sujeto, se logró confirmar, dado que al interior de su domicilio se encontraron vestimentas utilizadas los días en que se cometían dichos ilícitos, en que el autor de estos hechos sería el imputado, quien fue formalizado el día de ayer. La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la medida de prisión preventiva, la que fue otorgada por el tribunal, y en definitiva se otorgó un plazo de investigación de 100 días.
Pero ¿cómo pudo llegar este sujeto a impartir siquiera una clase en un centro cultural aún teniendo condenas por abuso sexual? Contactamos a la municipalidad de Puente Alto, pues a ella pertenece el centro en el que este hombre dio una clase de artesanía. Sin embargo, no quisieron dar declaraciones. Fuera de cámaras señalaron que solo fue una clase y bajo supervisión de un director del centro. Pero ¿en qué contexto y cómo llegaron a él? Son preguntas que no fueron resueltas. Efectivamente, esta persona sí mantenía un título profesional y además realizaba diversas clases en un taller particular en una municipalidad del sector sur. ¿Hace cuánto vienes al centro? Empecé este año, a inicios de año. ¿Qué cursos se hacen acá? Se hacen de danza, música, bien variado igual, de cocina también. Uno igual viene como con la seguridad de que acá igual, por ejemplo, en la entrada te controlan, tú tienes que inscribirte, entonces te piden tus datos y que entre alguien es como igual empieza a causar una inseguridad, si igual es algo municipal, entonces uno piensa que es bien seguro. Eso tendrían que verlo el centro cultural, porque ellos son los que revisan todo el currículo, los expedientes, si es la persona tuvo antecedentes o no, igual va en parte de ellos también. Da rabia porque uno confía en un profesor y lo da a un hijo, un nieto, no sé, igual da miedo. Aquí al centro cultural de que ellos tienen que saber más o menos la persona que van a contratar. Yo, aunque sea por un día, sabiendo que hay niños, ahora como está la situación, que uno no confía en nadie ahora. Recién me vengo enterándonos. Como yo a la niña la traigo los días miércoles y viernes, así que no tenía idea de esa noticia preocupante. Porque nosotros conocimos a los profesores cuando llegamos la primera vez acá con la niña, pero no hay antecedentes, nada, solamente se indica qué profesores son nomás. Uno no sabe la hoja de vida de ellos. Como llegó a dar una clase en un centro cultural de Puente Alto alguien con condena por abuso sexual, cómo se reconstruye la confianza de los vecinos y vecinas que acuden hasta los centros y que hoy ya no se sienten tan seguros. Interrogantes que quedan pendientes y que sin lugar a dudas preocupan. Una cosa es clara, ya no se puede confiar en absolutamente nadie. Claro, además la tarjeta del transporte fue clave, la tarjeta VIP fue clave para dar con este sujeto, con el solitario de Apoquindo. ¿Por qué? Porque arrancaba básicamente en micro o en metro tras cometer estos delitos en la zona oriente de la capital. Ahora, lo que decían los vecinos es súper importante porque hay que tener un poco más de filtro, decían algunos, para contratar a una persona en cualquier ámbito, en cualquier área, ya que esta persona cuenta con antecedentes policiales. ¿Qué es lo que dicen de la municipalidad? Que no han hablado oficialmente con nosotros, digamos, ha sido muy difícil tener la declaración del centro cultural, por ejemplo. Nos dicen que esta persona trabajó por un periodo de tiempo muy corto en este centro cultural de Puente Alto, pero de todas maneras debería tener un filtro apropiado, claro, según lo que dicen los vecinos, para poder tener un profe de cultura, de arte, en un centro donde están dando clases de día, digamos. Pero bueno, parte de la historia, 100 días se decretaron, se instruyeron para la investigación, para ver cómo termina esta historia también, Mirna, Francesco. Tremenda historia, profesor de día, ladrón de noche. ¿Qué pasa con los chequeos? Justamente lo que tú nos decías recién, impactante, Anita. Bueno, si hay alguna comunicación con respecto al Centro Cultural, nos avisa y retomamos con el contacto contigo. Que estés muy bien.